Quería comenzar compartiendo con ustedes un versículo en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y acá está el nacimiento, o la promesa y la confirmación del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Con Marcos, el domingo pasado vieron el estudio del estudio del pecado. Y en ese estudio vimos la separación del hombre de Dios, del jardín del Edén, y así sucesivamente por todas las generaciones. Y queda demostrado que si había pecado, había necesidad de salvación. Y acá vemos a Jesús, en el versículo 11, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y un poco de lo que vamos a hablar hoy es de eso mismo. Hemos venido hablando de diferentes temas y hoy toca la soteriología, que justamente es el estudio de la salvación. Es una palabra difícil, complicada, pero resumidas cuentas, es el estudio de la salvación, del griego soter, salvador, y estudia eso de la salvación. Marcos comenzaba el domingo pasado diciendo que era un tema no muy lindo, el que le había tocado a él. Bueno, el que me tocó a mí me parece que es un poco más lindo, ¿no? Es un poco más amigable, y es el estudio de la salvación. Es el estudio de esa salvación que es la consecuencia de que hoy estemos acá. Y esa promesa que hubo de Jesús, que se confirmó acá, o sea, nacido hoy un Salvador, me trae la pregunta, y tengo un poco, hablaba hoy de eso: ¿qué es el hombre? ¿Qué éramos nosotros para que Dios se acordara de cada uno? ¿Qué éramos nosotros para que Dios, a pesar de que nosotros estábamos separados de Él por ese pecado de Adán, Él se acordara de nosotros? Vamos a ver la obra consumada de Cristo, y hay unos puntos allí en la obra consumada de Cristo que vamos a ver. Cristo murió en la cruz. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese versículo, tan pequeño, tan cortito, pero qué grande, qué significado tan grande, ¿verdad? Qué significado tan grande para nosotros. Era consumada la obra de salvación. Esa obra de salvación, que es para todos. ¿Significa que todos se iban a salvar? ¿O se van a salvar? No, ¿verdad? Pero sí significa que la salvación es para todos. Es una decisión personal que cada uno de nosotros toma y tomamos, gracias a Dios, la mayoría de los que estamos acá. Eso significa y abarca el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Esa salvación, esa provisión de Dios de salvación para nosotros. Vamos a ver 4 palabras en esa obra consumada de Jesús. Consumado eso. En la cruz, Jesús derrota a Satanás, ¿verdad? Nos abre la puerta a nosotros para poder cambiar nuestras vidas, pasar de muerte a vida, pasar de la descendencia de Adán, de estar con Adán, con esa descendencia pecaminosa,
a estar con Él, a estar con Dios. La primera palabra es sustitución. Sin duda que si había pecado, lo hemos visto y estudiado muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenía que haber para cubrir el pecado del pueblo, del sacerdote? Un sustituto, ¿verdad? Esos animales que debían tener determinadas características. No era cualquier animal, no era cualquier cordero. Tenía que tener determinadas características. Ese sustituto debía ser aceptable a Dios. Ahora yo podría haber levantado la mano y dicho, bueno, yo quiero morir. Cualquier persona de esa época hubiera levantado la mano, yo quiero morir por los pecados del pueblo. Sabemos que no hubiera sido suficiente. Sabemos que no hubiera alcanzado. Tenía que ser una persona que no tuviera pecado, una persona santa. Tenía que ser una persona que tuviera vida y vida eterna. Los seres humanos, los mortales comunes y corrientes, nacemos, como dijo Kenoy, no sabemos si mañana vamos a estar en el cementerio, ¿verdad? Y es así. Y por eso Jesús fue ese sustituto. Jesús fue ese que tenía la vida infinita, ¿verdad? Que Él vino, murió, pero resucitó. Y era el que tenía la vida infinita. Dijimos que tenía que ser inocente, agradable a Dios. ¿Había alguna persona así? ¿Hay alguna persona así? Solo Jesús. Solo Jesús nació, vivió y murió así. Inocente, sin pecado, sin mancha, agradable a Dios. Vamos a leer Hebreos 10:4. Un versículo cortito dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y es así, ¿verdad? La sangre de los toros y los machos cabríos no podía quitar los pecados. ¿Por qué? Porque lo que les decía hoy, tenía que ser un hombre sin pecado. No podía ser un ángel tampoco, ¿verdad? Porque los ángeles, ya lo estudiamos, no mueren, perdón. Un animal, los animales también lo vimos, inferiores a nosotros. Tenemos a esa persona igual, que se hizo hombre, inocente, sin pecado. Vamos a ver lo que le dice Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas 22 y 19 a sus discípulos. Tomó el pan y le dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, ¿verdad? Esa sustitución. Cristo fue el sustituto ideal. Cristo fue el sustituto adecuado y fue el sustituto único. Era el único que podía tomar ese lugar. Y eso me habla primero del amor de Dios. Del amor de Dios tan grande para nosotros. Ese amor que no tiene explicación. Y volvemos a esa pregunta del principio, ¿qué somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Qué somos? No somos nada, ¿verdad? Y cuando entendemos que no somos nada, tal vez ahí nos empezamos a ver la grandeza de Dios. Porque cuando el ser humano, más el egoísmo del ser humano piensa que puede hacer, que puede dominar, que puede
hacer cosas fuera de Dios, más se aleja de Dios y más pequeño ve a Dios. Pero cuanto más sumisos, cuanto más obedientes, cuanto más nos achicamos nosotros, más Dios lo vamos a ver grande. La siguiente palabra es redención, comprar o volver a comprar. Tiene que ver con el pecado y la liberación de la esclavitud. Ya vimos sustitución, ahora redención. Tiene que ver con el pecado y la liberación. Somos libres porque somos redimidos. ¿Cómo nos compra Dios? ¿Cómo nos compra con Cristo en la cruz? Y esa palabra que decía cuando, en el versículo del principio, consumado es. Él consumó la obra, consumó esa compra. Vamos a ver Mateo 13, 45, 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos a Cristo como ese mercader, que dice la palabra, a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que Cristo me buscó, que Dios me buscó. Nuevamente, otra oportunidad, ¿verdad? Cuando le dijo a Adán, no coman de este fruto, le dio una oportunidad. No lo obligó, le dio la orden, pero no le dijo, bueno, no le puso un ángel frente al árbol, y lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Le dio esa oportunidad. Y la avaricia del hombre hizo que la caída fuera grande. Y después su descendencia con el pecado de nosotros. ¿Y qué hace Cristo? Nos busca nuevamente. ¿Qué hace Dios? Nos busca. Busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, habiendo hallado a vos, a mí, dice, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Dónde Cristo vendió todo lo que tenía? En la cruz. Ahí Cristo dejó todo lo que tenía, ¿verdad? Dejó su vida. Era lo que Él tenía por nosotros. Dejó su vida por vos y por mí. Y hay alguna cosa, pensaba, después de ver, de escuchar cada domingo, en años y años, por lo cual no estar agradecido con Dios. No debería, ¿verdad? Eso ya debería llenarlo todo y debería ser en todo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. El hecho de que Cristo vendió todo en esa cruz. Esas perlas salen de las otras por sufrimientos. Es un proceso de sufrimiento, ¿verdad? Esas perlas preciosas. Nosotros salimos por el sufrimiento de ese Dios, de Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero sin perder ningún atributo divino, muriendo en la cruz por nosotros. Seguramente no mereció. No lo merecíamos, pero nuevamente volvemos a ese amor de Dios, a ese buscar de Dios para con nosotros, a esa oportunidad y a ese plan divino que ya se empieza a orquestar, a pensar en el momento de esa caída del hombre en el Edén. El cuerpo del creyente es comprado por precio. Si quiere, acompáñenme a 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá me habla que fui comprado por ese mercader, por Cristo. Y me está diciendo algo: glorificad a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Que esa sea una realidad de nuestras vidas. Que podamos estar glorificando a Dios
por nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hoy les decía que no existe excusa para no agradecer a Dios. No existe excusa para no hacer la voluntad de Dios. Nosotros sí la buscamos y la ponemos muchas veces. Y ponemos los pelos y como veíamos hoy, ponemos tal vez las comodidades nuestras primero y pensamos en nosotros y somos egoístas, egoístas con nuestros recursos, egoístas con nuestras vidas, con nuestro tiempo, para con Dios. Y pensando en esto, ¿qué me dice la Biblia? Fuimos comprados, ¿verdad? Somos de Dios, somos hijos de Dios. Aceptamos ese perdón divino, esa salvación, y fuimos comprados, pero tenemos una responsabilidad, tenemos un deber, nos debemos a la obediencia a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por la preciosa sangre de Cristo también, ¿verdad? Esa redención habla de la preciosa sangre de Cristo, 1 Pedro 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y te habla de dónde fuiste sacado y de dónde fuiste rescatado. Te habla de una vana manera de vivir, no es ese versículo. Y me hace acordar vanidad de vanidades, Eclesiastés, ¿verdad? Y es así, miramos a las personas afuera y vemos la vanidad, ¿verdad? Vemos que las metas, por más que tengan todo el poder del mundo, que millones de dólares, personas que encumbradas, es vanidad, ¿verdad? Vanidad de vanidades. ¿Qué es lo bueno para nosotros? El versículo 19. Sino que con la sangre de Cristo fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha. Y tenía que ser ese cordero, como veíamos hoy, sin mancha, sin contaminación, porque no podía ser otro, ¿verdad? El Hijo de Dios tuvo que venir a morir por vos y por mí. Y pensaba esto mientras meditaba, tiene que llenarnos de gozo nuestras vidas, tiene que llenarnos de gozo y de agradecimiento. Esa tiene que ser la reacción en la vida de un cristiano, ¿verdad? Agradecimiento y gozo. ¿Y cuál es la consecuencia del agradecimiento y gozo? Tiene que ser la obediencia, ¿verdad? Y la consecuencia de la obediencia tiene que ser una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Que así sea para nosotros. Que podamos estar pensando y viendo cómo están nuestras vidas. Sabiendo todo esto. Hemos visto todo lo que Cristo hizo, toda esta obra que Cristo hizo. Y ahora pensaba en mi vida, por no llamarla mi obra, porque mi obra no existe, sino mi vida para Dios. ¿Cómo estamos, verdad? ¿Cómo está nuestra vida para Dios? Vamos a otra palabra. Ya vimos sustitución, redención, propiciación. Un poco más complicada, ¿verdad? Es el valor de la muerte de Cristo para Dios. Es el valor de la muerte de Cristo para Dios. Es lo que a Dios lo deja satisfecho. Es lo que es por lo que Dios, mediante eso, nos ve a nosotros, ¿verdad? Con amor. Es el valor de la muerte de Cristo para Dios. En 1 Juan 4:10 nos habla del motivo. Dice, en esto consiste el amor, no en nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
muchas veces confundimos, y qué bueno que nos quede claro. Dios nos ama primero, ¿verdad? Es Dios el que busca la solución a la macana que se mandaron, ¿verdad? A la macana que nos mandamos. Es Dios el que busca. ¿Por qué dice el versículo? Por amor. Esto consiste el amor, en esto consiste el amor. Eso es el amor. Eso es el amor verdadero y no el amor vano, ¿verdad? Porque vemos hablar de amor a las personas y ese amor superficial que se quiebra, se quebranta en la primera pelea, ¿verdad? En la primera, cuando las personas no están de acuerdo, cuando vemos a personas que tienen diferentes opiniones y ya ahí hay un desacuerdo y aparece el desamor. Cristo nos amó siempre, Dios nos amó siempre, pero ¿qué pasó cuando Adán metió la pata? ¿Verdad? Nos siguió amando. Solamente que en su voluntad, en su majestad, sabemos que Dios todo lo sabe, empezó a planear ese plan, ¿verdad? Empezó a planear, pero movido por el amor. No hay otra razón. Si no, no nos podemos preguntar qué es el hombre. Tiene que ser amor y no hay vuelta, ¿verdad? En esto consiste el amor. Qué bueno que tengamos esto presente, que sea una realidad en nuestra vida. Saber, tener claro en qué consiste el amor, que Dios nos amó primero. Que Dios te amó primero. Que si por tu voluntad, por tu obra, por lo que somos, por lo que hacemos, no podemos llegar. Por más que muchos lo creen, ¿verdad? Que por hacer algo para Dios pueden llegar, que por hacer una buena obra. Nosotros sabemos cómo podemos llegar y cómo llegamos, ¿verdad? Es aceptar ese regalo hermoso de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Otra palabra, reconciliación. Para que exista una reconciliación tiene que haber una enemistad. Estábamos enemistados con Dios, estábamos separados con Dios. ¿Qué hace Dios? Te da la posibilidad, me dio la posibilidad, nos da, y le da a todas las personas la posibilidad de volver a ser amigos de Él. De volver a ser amigos. Y siempre me acuerdo cuando escucho amigo de Dios, siempre me acuerdo y me ve el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que la Biblia dice que era amigo de Dios. Y Abraham, en esa amistad, demostraba obediencia. Todos nos acordamos cuando llegó a Isaac hasta el punto culmine de casi matarlo y presentarlo en ofrenda a Dios. Pero Dios siempre da la salida, Dios siempre provee para nosotros si le obedecemos. ¿Y cómo sabemos que Dios provee? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Siendo sus amigos. Qué bueno que podamos ser amigos de Dios. Una vez aceptamos el perdón de nuestros pecados, empezamos a vivir nuestras vidas cristianas y que nuestras vidas no sean separadas de Dios, que nuestra vida no digamos que somos amigos y verdaderamente estemos separados de Dios, no estemos en comunión. No hay mejor amigo que podamos tener que Dios, ¿verdad? No hay mejor amigo. Hay una canción que dice: un amigo que yo tengo, que dentro mío está latiendo, o algo por el estilo. Y habla de que va para todos lados con nosotros y que nos acompaña. No hay otro amigo mejor que podamos tener que Dios. 2 Corintios 19. Porque 19, si no, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y me encanta esa parte donde dice, no tomándole en cuenta sus pecados. Sin duda que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. Sin duda que Dios no miró lo que éramos y su amor prevaleció por encima de todo, ¿verdad? No tomándole en cuenta sus pecados. Y acá viene una parte que es para nosotros. Te encarga la palabra de reconciliación. Nos está diciendo que les hablemos a los demás de esa reconciliación, de eso que existe, que es palpante para nosotros, lo que muchas veces lo vivimos, lo sentimos, lo palpamos, pero no lo compartimos. Esas buenas nuevas de salvación. Ese evangelio que Jesús dejó y dijo que tenía que ser compartido. Qué bueno que nosotros podamos estar obedeciendo a Dios en esto. Es tan importante como todo lo otro. Yo pensaba en mí, no me tengo que guardar nada. Y lo comparto con ustedes. No se guarde nada. ¿Cuánta necesidad hay del Evangelio en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad? ¿Cuánta necesidad? Mucha. No se guarden nada, compartan. La verdad que cuando recibimos un regalo es muy difícil que nosotros lo queramos compartir. Pero este regalo existe, lo recibimos y hay para todos. Esa provisión divina alcanza para todos, ¿verdad? Hay lugar para todos, para que todos puedan llegar. Sabemos que la Biblia también dice que el camino es estrecho, el camino de la salvación. Pero en ese camino estrecho hay lugar para todos, solamente es una decisión personal. Si las personas quieren reconocer o no que están alejados de Dios y que están enemistades con Dios. Vamos a ver las condiciones de la salvación. La primera, cree en el Señor Jesucristo. La anoté y después me acordé que la tenía acá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Algo tan simple puede hacer en nosotros algo tan grande. Y lo hizo. Creer, arrepentirse. Decirle a Dios que pase a ser el Señor de nuestras vidas. Ayer escuchaba a Matilde en la lección y miraba a los niños y con la atención que ellos prestan y pensaba, qué hermoso es que ya desde 7, 8, 9, 10 años comiencen a vivir una vida con Cristo. Tal vez hay personas acá que no tuvieron esa oportunidad o no escucharon. Dios sabe por qué. No comenzaron de tan pequeños. Y tal vez recibieron a Cristo ya de grande. Pero pensaba qué hermoso que es que ya desde niños puedan creer. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Dijimos una de las condiciones de la salvación, creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a ver otra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. En esto no de vosotros, pues el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos, hasta 9, no por obras para que nadie se gloríe. Creer en el Señor Jesucristo, y acá nos habla por medio de qué, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe que se desprende de esa fe, de la gracia, de esa gracia que Dios nos tuvo. Y nos habla que no es por una obra, no es por nada, como le decía hoy, que nosotros podamos hacer, sino que esa gracia infinita de Dios nos llama a que
por nuestra fe nos podamos creer y arrepentirnos de nuestros pecados, de esa antigua manera de vivir, de esa vana manera de vivir. Seguimos, vamos a ver otra palabra que es justificación. Ya vimos la obra consumada de Cristo, ahora vamos a ver la obra salvadora de Dios. Y la primera palabra es la justificación. Somos declarados justos ante Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Ahora vamos a ver los medios por los que viene la justificación. Y vamos a ir a Romanos y nos vamos a quedar ahí un poco. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el primer medio de la justificación, ¿cuál es? Por su gracia, dice. Siendo justificado gratuitamente, es gratis. Dios no cobra nada, ¿verdad? La salvación es gratuita. Y qué hermoso es pensar eso, ¿verdad? Qué hermoso es pensar que metimos la pata, nos equivocamos, aún Dios nos perdona, envía a su Hijo a morir por nosotros, y acá me dice que esa gracia que nos justifica es gratuita. Vieron que hoy todo se cobra, no hay nada que salga gratis. La salvación es gratis, y qué hermoso es saber eso y pensar eso. Y volviendo a lo de hoy, en el momento de compartir esa salvación, qué importante que las personas sepan que la salvación es gratis. Yo pienso que ya al saber eso se van a sorprender. Nada es gratis. Todo tiene un precio y todo se cobra. La salvación de Dios es gratis para nosotros y para todas las personas. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer medio es la gracia, el segundo medio la fe, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos. Y una pregunta que me hacía, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuánto dependemos de Dios? ¿Cuánto esperamos en Dios? ¿Cuánto creemos en Dios? Somos justificados porque creímos, porque como dice el versículo, creímos en el Señor Jesucristo y por eso somos salvos. Pero y después, nuestra vida de fe, Hebreos habla de esa lista enorme de hombres de Dios que eran, dice la lista de la fe. Que podamos nosotros tomar esos ejemplos, ¿verdad? Y viendo la vida de cada uno de esos hombres, podemos sacar miles de ejemplos. Miles de dificultades que pasaron y aún así tuvieron fe. Y aún así su vida no decayó, su dependencia de Dios aumentó. Qué bueno que cada uno pueda pensar y ver a esas historias, y muchas veces las vemos, ver esas historias y tomarlas para nosotros. Y pensar, bueno, aquella persona tuvo aquel problema, aquella dificultad. ¿Cómo la pasó? ¿Solo, con su fuerza? No, con la fe, con fe. Volvemos al ejemplo de Abraham, estaba a punto de entregar a su hijo en el holocausto, a Dios. Su fuera era mayor. Siempre ponemos el ejemplo pensando en nosotros, somos padres. ¿Hubiéramos llevado a nuestro hijo hasta el altar a punto de hollarlo? Es difícil y cada uno pensará y sabrá lo que hubiera hecho o lo que no hubiera hecho, ¿verdad? Así que tenemos gracia, tenemos fe. Romanos 5:9, seguimos a Romanos ahí, dice pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro medio es la sangre. Esa sangre que se desprende de ese versículo que leíamos hoy, donde Jesús dice, consumado es. Nos está diciendo
Él derramó su sangre por nosotros y Él consuma la obra salvadora. ¿Para quién? Para vos, para mí, para nuestras vidas, para la vida de todas las personas. Esa sangre que costó mucho, ¿verdad? Ese mercader que pagó todo. Ese precio tan alto que Dios le llevó a enviar a su Hijo por nosotros. Pensaba en esa sangre y pensaba, ¿no? Pero muchas personas murieron, conocemos de muchos apóstoles que murieron por Jesús, pero pensaba en esa sangre preciosa, ¿verdad? Que no tiene comparación. Esa muerte única, que fue por excelencia la muerte de la muerte, ¿verdad? Esa muerte que cambió la historia y nos permite, lo vuelvo a decir, estar acá hoy, como decía al principio. Te permite a vos y a mí disfrutar de esta salvación. Esa sangre que limpia pecados y que nos justifica. Y el último medio es la justicia. Romanos 5, 18 al 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justicia, ¿verdad? Sos justo, y justamente la palabra era justificación. Sos justo y Dios te ve justo por Cristo. Hay un versículo que dice: no hay bueno, no hay justo ni uno, ¿verdad? Pero por Cristo somos justos. Es por eso, si nos miramos al espejo antes de ser salvos, veíamos a una persona que no merecía nada, ¿verdad? A una persona que estaba lejos de Dios. Siendo hijos de Dios nos podemos mirar al espejo y podemos ver a una persona que está justificada, ¿verdad? Que ante Dios nos ve justos, que nuestros pecados fueron tapados por la obra de Cristo en la cruz. Vemos rápidamente la siguiente palabra, dice regeneración. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Justamente ese nuevo nacimiento. Y acá, ¿cómo nacemos de nuevo? Vamos a ver Juan rápidamente, versículo 1. Capítulo 1, del 12 al 13. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creemos, recibimos, pedimos perdón por nuestros pecados, nacemos de nuevo. Que ese nacer de nuevo haya sido verdaderamente un cambio en nuestras vidas. Que, como dice acá el versículo, no es voluntad de hombre ni de carne, sino la voluntad de Dios. Que ese nacer de nuevo haya sido un nuevo comienzo en nuestras vidas. Muchas veces pasa y lo vemos y lo lamentamos también, que muchas personas comienzan sus vidas cristianas con todo el furor, ¿verdad? Que no se pierden un día de leer la Biblia, de concurrir a la iglesia, de estar con Dios. Y qué lamentable que es ver a esas personas que lo dejan de hacer, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos, hay muchas personas que conocemos y vemos, nos
nos tiene que mover a nosotros el estar firmes, ¿verdad? Perdón. Así que Juan nos dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo y gracias a Dios que nacimos de nuevo para ver el reino de Dios. Así dice en Corintios 5:17, por la regeneración nacemos de nuevo. En Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que tu vida sea hecha nueva. Que sea una realidad en nuestra vida, que vivamos vidas hechas nuevas. La siguiente palabra es adopción. Se trata de una declaración de parte de Dios que acepta a esos hijos regenerados. Dios te adopta, nos da esa adopción porque somos hijos que nacimos de nuevo, ¿verdad? Hijos regenerados que nacimos de nuevo. Volvemos a Romanos 8:15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Nos habla de que Dios nos saca de esa esclavitud. No es un espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Somos adoptados, somos hijos de Dios. Nos está diciendo que lo viejo pasó, ¿verdad? Éramos esclavos. En un momento en nuestras vidas éramos esclavos, pero ahora somos hijos de Dios y somos adoptados por Dios. La siguiente palabra es santificación. Santificar es apartado, apartar algo. Apartar algo especial, ¿verdad? Apartar algo para Dios. Se trata de que Dios nos ve primeramente santos, si somos sus hijos, a todos, ¿verdad? Es una santificación posicional. Nuestra posición ante Dios es de santos. Y pensaba mientras meditaba, nuevamente, ¿merecía yo ser santo? No merecíamos nada, ¿verdad? No merecíamos ser santos, Dios no es santo. Y ahora habla de también existe la santificación práctica. Es lo que nos toca a nosotros hacer para Dios. Es nuestras vidas, ¿cómo son para Dios? Vamos a ver 1 Pedro 1:15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó? Es Jesús, ¿verdad? Jesús nos llamó a nosotros, y qué bueno que nuestras vidas se puedan parecer cada vez más a Él, que es lo que nos dice la palabra. Que nuestra forma de vivir sea también un reflejo de la imagen de Jesús. Porque Cristo está a ser santo, porque yo soy santo. Santo, no hay nadie, ¿verdad? Acá. Levante la mano, ¿verdad? Pero sí está la intención. Está nuestra intención de querer cada día más poder parecernos a la persona de Jesucristo. Demostrarle a los de afuera, ya que si tenemos la posibilidad algún día de hablarle de la buena nueva y de la salvación, demostrarles que verdaderamente hay un cambio en mi vida, en tu vida. De no ir a decirles que Cristo nos ama y que cambia vidas, que si creemos en Él nos va a cambiar y que nuestra vida digan totalmente lo contrario, ¿verdad?
seamos lo opuesto con nuestro testimonio. Sé santo porque yo soy santo. Y vamos a ir terminando con certidumbre, ¿verdad? Cuando una persona cambia su vida, es salvada, es adoptada y pasa todo lo que hemos leído, tenemos una certidumbre. Una certidumbre de que somos salvos. Tenemos que tener claro que la salvación no se pierde. Y eso es algo muy lindo también, ¿verdad? Porque en nuestra vida nos podemos equivocar, nos podemos descarriar, podemos ir por otro camino, pero Dios siempre va a estar ahí para enderezarnos. Y qué bueno que es eso, que Dios, por más que nos desviemos a diestra o siniestra, Dios está para encaminarnos y para volver a decirnos que tenemos que ir por el camino correcto, que tenemos que ir por el camino que Él nos indica. Vamos a ver Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Tenemos vida eterna, tenemos esa justamente certidumbre que algún día vamos a estar con Dios, que lo vamos a ver tal y como Él es. No sabemos cómo va a ser, tenemos una idea tal vez, pero qué hermoso que vamos a estar eternamente junto a Dios. Que después que nos vayamos acá, nuestra vida va a ser junto a Él. Y qué bueno que tener certidumbre y no incertidumbre, ¿verdad? Que pensaban muchas personas hoy viven en incertidumbre, ¿verdad? Con miedos de lo que va a pasar mañana, de no saber. Pero qué bueno que nosotros tenemos esa tranquilidad, esa paz, que podemos sentir que estamos con Dios acá en la tierra, que Él nos cuida, Él nos ama, que Él está con nosotros y que algún día le vamos a poder ver. Pensaba, en el estudio de hoy habla de la salvación, era el estudio de la salvación. Y la Biblia dice que es una salvación que es grande, una salvación tan grande. Y ayer escuchaba a Matilde, y no es plagio, espero que no haya patentado la conclusión, yo no sé si vos me la sacaste a mí o yo te la saqué a vos, pero es parecida. Y ella le decía a los niños que si aceptaban a Jesús en su corazón, ahora ¿qué van a hacer con sus vidas? ¿Qué van a hacer con esa salvación? Y esa pregunta la replico acá a ustedes, la replico a mí. Esa salvación tan grande, ¿ahora qué hacemos? La tenemos en nuestras manos y que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos vivir esta salvación tan grande como Él quiere, como su palabra dice, en obediencia, siendo amigo de Dios, teniendo en cuenta todas esas palabras lindas y difíciles de entender muchas veces que vimos hoy, pero que todas esas palabras se resumen en el amor de Dios para con nosotros, en ese amor que llevó a darnos esta salvación que es tan grande y nosotros ahora la tenemos, que podamos valorar, que podamos devolver a Dios por lo menos un poco de lo que Él nos ha dado. Oramos para terminar. Y le damos gracias, Señor, por este día que nos ha regalado, gracias que podemos estar felices y alegres, Señor, por tener esta salvación tan grande. Gracias que se depende de ese amor tan grande también que tú nos tuviste. Gracias por pensar en nosotros, en personas que no merecíamos nada, pero que hoy si somos tus hijos y lo somos, tenemos todo. Gracias, Padre, porque podemos tener una vida que podemos vivirla junto a ti aquí en la tierra y también podemos tener esa esperanza de que algún día te vamos a ver, de que algún día vas a estar con nosotros y eso no va a ser momentáneo, sino que va a ser eterno. Y pensando en aquellas personas que van a vivir su eternidad fuera del cielo, en el infierno, que tú nos des valentía, que tú nos ayudes a poder compartir esa salvación tan grande con nuestro entorno, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en la ciudad y a donde tú
y vencemos. Nosotros dejamos todo esto en tus manos, pidiéndote que nos estés cuidando y nos estés bendiciendo en el regreso de nuestra